Ahí. Entonces, bueno, ahí empezaron a darle bolilla a este tema de la mecánica de fractura. Más acá, ya en la década casi del 70, este caza F-111, que era un avión de Estados Unidos, uno de los primeros de ala de geometría variable, me acuerdo era chico y me llamó mucho la atención eso, de que pudieran variar la forma de las alas, la posición de las alas en función de su velocidad. O sea, a subsónico las alas se ponían casi perpendiculares al fuselaje y en vuelo supersónico en forma delta, ¿no? Era toda una revolución. Bueno, tenían un pivot, un punto de pivot donde el ala podía irse hacia atrás, este punto de acá, que se configuraba en vuelo, obviamente, ¿no? La cuestión es que tuvo una falla catastrófica este avión, un número de serie que lo vamos a ver después, más adelante. La cuestión es que a a un factor de carga extremadamente bajo para un avión de este tipo, ¿sí? El diseño es 11G y esto, o sea, diseño 11G es carga límite, es decir, cargas elásticas. Y esto a 4G sufrió un desprendimiento de un ala completa. Bueno, justamente ahí empezaron a investigar cuál era la razón y bueno, también surgió que el estudio que dio la causa por la cual esta pieza falló fue un tema fractomecánico. Ya después lo abordaremos. Pero antes de abordar el tema de fractomecánica, de estos casos, vamos a ver cómo estamos parados respecto a lo que venimos viendo en la materia. Fíjense, este es un diagrama de bloque bastante piola, es un libro que sigo yo, de un escritor holandés, un profesor emérito, el tema de fatiga y demás. Lo saqué de su libro. Nosotros tenemos para un diseño, particularmente de máquinas, y particularmente de los aviones y otros tipos de aeronaves, ¿no? Lo que se llama el design work, o sea, es todo lo que consideramos para poder hacer un diseño, desde los materiales, el tipo de uniones, si son remachadas, pegadas, etcétera, los layouts y las geometrías de la estructura, la superficie, la condición superficial de los materiales, etcétera, ¿sí? Que esto es el diseño, estos son los inputs, ¿no? La información básica, que puede ser cómo están distribuidas las tensiones en los elementos críticos, los KT, los concentradores de tensiones en piezas críticas, el CAP, que ahora vamos a ver lo que es, ¿sí? Los efectos de segundo orden, aquellos que se dan, por ejemplo, cuando ustedes han visto algo o van a ver en estructuras, cuando las deformaciones son importantes, ¿sí? Y las aparecen los momentos de segundo orden, por ejemplo, producto de esa deformación. Las curvas de fatiga ASN que hemos visto. Hoy vamos a ver esto, lo que son las curvas de crecimiento de fisura en función de los números de ciclos y en función del delta K, que es esto de acá, que ya vamos a ver qué es. Lo que se llama la tenacidad de fractura, todo esto que estoy mencionando lo vamos a ver ahora, esto está relacionado, esto que está acá, el K, y estos elementos están relacionados con fractotenacidad o mecánica de fractura. Y la influencia de superficies y condiciones y variación en la producción. Todo esto son inputs. Los otros inputs que entran a un diseño son justamente el estado de carga, que ya lo hemos visto, ¿se acuerdan en fatiga? Es decir, la carga, el espectro de cargas, la respuesta dinámica del sistema, la distribución de tensiones. Si uno tiene todos estos inputs y los mete, además del ambiente, ¿no? Los fenómenos corrosión y demás, el medioambiental, los mete aquí tendrían un output, la salida. ¿Esa salida qué es? Es determinar el límite de fatiga de ciertos componentes, la vida de iniciación de vida del crack, ¿sí? El crack growth, o sea, la propagación de la fisura por fatiga, y la falla final. Todo esto después es verificado por test, ¿sí? Pero con toda esta información que no estamos viendo y que están viendo en la estructura, termina prediciendo esto, ¿sí? Y después lo compara con ensayos, eso se habla con la autoridad aeronáutica, se arregla para ver sobre qué componentes críticos se hacen, y generalmente son fuselajes, alas, etc., ¿no? Sobre todo cuando son diseños nuevos. Cuando son diseños basados en otros aviones o en experiencias, sí se pueden reducir la cantidad de test, porque ya se conoce en parte cómo funcionan algunas cosas. Pero si nosotros arrancáramos de cero, tendríamos que tener en cuenta todo esto. Bueno, antes de meternos de lleno en lo que es lo que mencioné, el K, el delta K y
resistencia, tenacidad de la fractura y demás, tenemos que repasar nuevamente conceptos de esto que ya a esta altura creo que lo tenemos claro. Pero bueno, son las definiciones clásicas de la rotura frágil y de la rotura dúctil, ¿sí? La rotura es el proceso final luego de una deformación plástica, ¿no? Es la separación en dos o más partes de un componente, un material, una probeta o lo que sea. La rotura dúctil decíamos que era una rotura que se daba cuando había un proceso prolongado de plasticidad y una estricción del material, ¿sí? Una reducción de área, y había un tipo particular de rotura, que vamos a repasarlo también. Y la rotura frágil era aquella rotura que se daba con una pequeña cantidad de deformación plástica, ¿sí? Es decir, había zonas de plasticidad, pero muy chiquitas comparadas con las de un material dúctil, ¿no? Y las fisuras se propagan de una forma rápida y a lo largo de planos definidos de baja energía, que es el llamado clivaje, ¿sí? Entonces, el aspecto particularmente de rotura y otro tipo de rotura son las que hemos visto hasta ahora y que hemos tomado en los exámenes, ¿se acuerdan? Es el típico dúctil, ¿no? Donde se ve perfectamente un cambio de estricción, ¿no? En este caso una probeta circular, donde se ve, la llama copa y cono, esta es la copa, por la forma que tiene, se ve una zona bien rugosa, típica de la falla dúctil, ¿no? Con un proceso plástico importante. Todo esto es una deformación plástica importante. Y en esta viene un caso de una probeta circular también, de sección circular, de concepto frágil, ¿no? También se ven zonas de arrancamiento donde hay cierta deformación, pero muy rugosa la superficie, producto de una rotura bien de tipo clivaje, frágil, ¿sí? Tengo un video que por ahí, para recordar, esto lo hicimos el año pasado, a fin de año, con una becaria nuestra, Mariano y mía, que estamos ensayando unas probetas de aleación de aluminio de la serie 5000 soldadas, donde estamos viendo la influencia de la soldadura sobre lo que es la zona caliente, sobre el material, si bien no hay templado, porque este material no se templa, sí un reblandecimiento del material. Bueno, y van a ver cómo se ve perfectamente el efecto de la fisura, de la rotura dúctil. Ahí arriba lo van a ver. La soldadura, ahí empieza, ¿eh? Fíjense cómo la coalescencia de cavidades, se llama eso, empieza a romperse por dentro microcavidades hasta que las cavidades se hacen grandes, ¿sí? Y se empieza a desarrollar la estricción y la falla. Rompe ahí en sección de menos área, obviamente, y afectada por la temperatura. Bueno, tenemos la zona rugosa de la superficie, ¿sí? Y un proceso de plasticidad importante con una falla final de tipo dúctil. Bueno, repasos. Esto ya lo hemos visto, no voy a meterme de vuelta, pero es básicamente la misma gráfica que les di la otra vez, donde tenemos justamente el fenómeno de transición dúctil frágil, donde los efectos de la triaxilidad, la temperatura, nos cambiaban la estructura cristalina del material y podía producir una zona de comportamiento dúctil, una zona que no debemos trabajar, donde se pueden mezclar procesos de clivaje y procesos de coalescencia de cavidades, ¿sí? O ductilidad, y una zona donde hay totalmente comportamiento frágil del material, ¿no? Esto está relacionado con todas las temperaturas, con lo que venimos viendo. Esto es un resumen de lo que venimos viendo. ¿Okay? Bien, pero ¿qué pasaba? En algunos casos, todo esto se iba por la borda, digamos, se perdía. Porque había casos en donde era difícil discernir el tipo de falla a partir de la manera en que se rompían las piezas. ¿Por qué? O los materiales. Porque ocurría lo siguiente. Materiales que fallaban por clivaje, o sea, por proceso de rotura frágil, ¿sí? Tenían deformaciones macroscópicas importantes. O sea, había una gran deformación, proceso de deformación global, por así decir, de toda la pieza, y uno esperaba una falla dúctil, y sin embargo la falla era frágil. Entonces, ¿a qué se debía ese tipo de falla? Ninguna de las formas clásicas de definir la falla que venimos viendo lo podía definir. Se tornaba difícil entonces discernir el tipo de rotura porque se evaluaba el proceso global de deformaciones que conducía a la falla.
¿sí? Entonces, una forma de que se encuentra hoy por hoy para evitar esto, o en estos casos analizar de otra manera la forma de falla, es evaluando la deformación localizada que hay en un material, y lo que pasa en la punta de una fisura durante la propagación de esta. Si es un comportamiento frágil, se va a propagar con muy poca deformación, y si fuera dúctil, con una gran deformación. O sea, evaluaríamos lo que está pasando en el extremo de una fisura, si es que existe una fisura o un concentrador de tensión, ¿sí? Un cambio de sección, por ejemplo. Y otra manera sería que el proceso de fractura de forma rápida es una propagación de la fisura en forma inestable, sería un comportamiento frágil, y si fuera lenta, un crecimiento estable, sería mientras existe un crecimiento continuo de la tensión, sería un proceso de forma dúctil, ¿sí? Entonces son dos formas, además de ver el proceso global de formación y rotura, esto después permitiría analizar a través de microscopía electrónica, obviamente, porque estamos hablando a nivel de las fallas, ¿no? Hay que mirar qué pasó en el proceso de propagación, cómo propagó, si fue de gran deformación localizada o poca deformación localizada, y a la velocidad en que se propagó, si fue rápido o fue lenta. Eso trajo mucho más información en estos casos en donde era difícil discernir el tipo de falla. Bien. Justamente la base de la mecánica de fractura estudia este tipo de problemas, ¿no? O sea que todo material o estructura contiene lo que se llaman defectos en general, que pueden ser fisuras, inclusiones u otras cuestiones, de alguna escala. Me refiero a escala que pueden ser o muy pequeñas o no tan pequeñas, que están presentes y que se podrían desarrollar en el servicio. Por ejemplo, una inclusión. No la detectaron, una inclusión es un elemento extraño dentro de la estructura, ¿sí? Y quizá por el estado de carga aplicado, a partir de ese punto se pueden desarrollar problemas en servicio propagando fisuras, ¿cierto? O discontinuidades. Algunas de estos efectos podemos determinarlo a través de técnicas no destructivas, que es las que vamos a ver en unos días más, ¿sí? O sea, la técnica no destructiva es muy importante en la detección preventiva de estos defectos a un nivel que ahora vamos a ver de qué tamaño estamos hablando, porque hay defectos que son muy difíciles de detectar porque son a nivel estructura cristalina o más chicas todavía. Entonces ahí no nos podemos meter con los no destructivos, ¿sí? Entonces la mecánica de fractura busca cuantificar la combinación crítica de una tensión y tamaño de fisura que produce la extensión o crecimiento de esto. Imagínense que tienen un material, ¿sí? Los materiales no son perfectos, tienen discontinuidades, microfisuras y demás. Bueno, todos esos puntos, ¿sí? Parte de la mecánica de fractura que existen cuando uno fabrica una pieza. Aparte de que no existe un material ideal. Ustedes cuando diseñan estáticamente, en ningún momento consideran que hay un problema, dicen la tensión sigma 0,2 es la tensión sigma 0,2. Después si el material tiene microfisura, inclusión y más, no lo tienen en cuenta. Bueno, mecánica de fractura parte del concepto de que pueden devenir problemas porque existen de antemano pequeñas discontinuidades o no tan pequeñas, ¿sí? Que van a desarrollar en el servicio una discontinuidad, un defecto. Acá pongo una escala que está muy interesante también del mismo libro de Gipge, donde la escala de este lado, ¿sí? Va de los 0,1 nanómetros, o sea, por 10 a la menos 9 de metro, hasta los milímetros y el metro. Y de este lado tenemos el porcentaje de vida en fatiga. Digamos, el 100% sería lo que conocemos como ¿cómo es? Regla de Miner, digamos, consumimos toda la vida o daño acumulado, ¿no? Hasta acá se nos murió la pieza, no existe más, nos consumimos toda la vida. ¿Qué pasaría? A nivel atómico, distancias atómicas, ¿sí? No pasa nada, pero sí a nivel del nanómetro, entre los 1 y los 10 nanómetros,
por más que la superficie esté pulida, podrían aparecer algún tipo de fisuras que en el proceso de vida de la pieza desarrollen un crecimiento de fisura, ¿sí? Y esa propagación de fisura puede ser que no propaguen más allá y que siga viviendo infinitamente, sea vida infinita. Esto es lo que pasa con los aceros, lo vimos en fatiga, ¿se acuerdan? Es el caso del límite de fatiga, ¿sí? Una tensión por debajo de la cual se espera infinito número de ciclos. Bueno, acá estaríamos en esa condición. O puede ocurrir que sí propaguen, ¿no? Pero que tomen un tamaño tal que pueda ser detectada por técnicas no destructivas. Fíjense que las técnicas no destructivas arrancan más o menos desde los 5 milímetros, un poquito menos también, 2 milímetros. Pero estamos hablando de tamaños de milímetros. Las técnicas no destructivas no podemos detectar daño a este nivel, ¿sí? Estamos hablando de macro cracks o macro fisuras, ¿sí? Puede ser que también arranquen, ¿sí?, en una inclusión del orden de los micrones y también se propaguen o no se propaguen, ¿sí? Vida infinita, que se termine el problema, ¿no? El defecto no propaga, no crece, ¿sí?, de acá para abajo. O que sea detectado por una técnica no destructiva y podamos pararlo a tiempo. Y después tenemos los macro cracks, que son los cracks que se pueden generar, los que uno puede detectar con una técnica no destructiva, estamos bien claros, y que sí se van a propagar en la vida del material hasta el 100% de la vida, y acá habrá que tomar la definición mucho antes de crear la pieza o reparar, para que no nos consumamos el 100% de la vida. Entonces esto es vida finita, y de acá para afuera es vida infinita. ¿Entiende? Es un lindo resumen de lo que venimos viendo para que ustedes se sitúen en los tamaños de lo que serían las microfisuras, ¿sí?, la nucleación, ¿no? Y lo que sería, que pueden crecer o no pueden crecer. Esto va a depender mucho de la probabilidad de supervivencia que estamos considerando y demás. Y estas que sí crecen porque son tamaños ya importantes. Hablamos de fisuras de una longitud que se pueden ver a la simple vista. Un 5 milímetros de longitud de fisura uno lo va a ver. Lástima que este año vamos a hacer la práctica de no destructivos visual, porque ahí podríamos catalogar su capacidad de ver fisuras. Bien. Teoría clásica de la concentración de tensiones. Hasta ahora, nosotros nos basamos, todo lo que vimos hasta ahora en fatiga, es la teoría clásica de concentradores de tensiones, los KT, ¿no? Y lo desarrolló este señor Inglis allí por el año 1913. Y él estudió placas planas, ¿sí?, con agujero central elíptico, muy alejado de los bordes, o sea, no tenía influencia de los bordes sobre el agujero, ¿sí? Y a partir de este tipo, ¿sí?, de placas, como dije, con discontinuidades elípticas, dijo, o encontró una relación en donde la tensión en este punto, en el punto A, en el borde, donde tendríamos el máximo pico de tensión, como si esto fuera, ¿se acuerdan?, circunferencia o lo que sea, ¿sí?, es función de una tensión en el infinito, o sea, lejos del agujero, por 1 más 2 veces el diámetro mayor de la elipse sobre B, la mitad del diámetro. Bueno, ahí se acopló, cierren los micrófonos, si no se va a acoplar. Ok. Esta tensión sigma A en ese borde la podemos poner también en función de la raíz cuadrada de A sobre ρ, donde ρ es el radio de curvatura, la circunferencia que tenemos metida aquí en este borde, ¿sí? Entonces, ese ρ es la relación de B al cuadrado sobre A. Bien. Si reemplazamos a ρ por B cuadrado sobre A, llegamos a esta otra ecuación. Vamos primero a esta. Fíjense que si A es igual a B, es decir, si esto es una circunferencia, el factor de concentración de tensiones vale 3, porque quedaría 2 más 1, 3. Y fíjense que en los gráficos que hemos utilizado de concentradores de tensiones, que ustedes me han dicho me da 4 el KT, fíjense que todos llegan a 3. Bueno, es porque el teórico máximo es para un círculo, ¿sí?, una discontinuidad con un diámetro de una circunferencia, y no vale más que 3. Mientras
que si vamos a esta ecuación, y si esta ρ tendería a hacerse muy chiquita, y tendríamos aquí algo que no puede ser. Si ρ fuera 0, las tensiones en A serían infinitas, tenemos una singularidad. Y no existen tensiones infinitas. Eso es matemáticamente posible, pero no realmente posible. Hay algo finito, elevado, seguro, es muy elevado, pero no es infinito. Entonces, esta paradoja de las tensiones elevadas, teniendo infinitos, si uno la piensa desde el punto de vista matemático, ante la presencia de fisuras o discontinuidades muy agudas, es decir, muy finitas y que tienen el extremo muy agudo, impulsó la teoría de la mecánica de fractura. Porque las teorías acá de KT se irían al diablo. Me estarían dando infinitas las tensiones. Entonces, el que arrancó con esto inicialmente fue un señor de apellido Griffith, en 1920. Y no le dieron mucha bolilla porque no había en realidad un campo donde aplicarla. ¿Sí? Después continuó esos trabajos Irving, y que en el 50 los retomó, pero llegó hasta los 70 trabajando con esto, y los dos fueron los padres de la mecánica de fractura que hoy estamos analizando. ¿Sí? Bien. Esto es porque son problemas relacionados con roturas que involucraban discontinuidades muy delgadas. ¿Qué hizo Griffith en un principio? Bueno, estudiaba el vidrio de sílice, un material extremadamente frágil, de comportamiento frágil a temperatura ambiente, en condiciones, cargas cuasi estáticas y demás, es frágil. ¿Sí? Y que tiene una curva tensión-deformación extremadamente lineal, como si fueran, ¿se acuerdan las probetas de tracción de vidrio, ¿sí? De fibras de vidrio? Además, imagínense una línea recta, no existe proceso de plasticidad. ¿Sí? Entonces, Griffith estudió este material en particular. Hizo ensayos de tracción sobre placas de este material, ¿sí? Y observó que cuando las traccionaba y llevaba a la falla, se producía una carga, la carga de rotura, la tensión de rotura, era muy inferior, varios órdenes de magnitud inferior, a los teóricos calculados por lo que sería la interacción atómica. Y eso le llamó mucho la atención. Era muy inferior a la cohesión atómica. Por lo tanto, Griffith se replanteó esa situación, pensando que algo producía que la carga fuera menor. ¿Sí? Y después concluyó que la presencia de pequeñas discontinuidades muy finitas en el proceso de fabricación del vidrio era la razón. Y esto dio las bases de la mecánica de fractura tal cual hoy la vemos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis de Griffith? Primero, una hipótesis teórica, y planteó un concepto termodinámico básico. En un sistema cerrado, la energía se conserva. ¿Sí? Ley de termodinámica. Y después consideró dos tipos de energías. Las energías elásticas, la energía elástica que ahora vamos a ver, la clásica que ustedes conocen, y lo que se llama la energía elástica de superficie. ¿Sí? También vamos a ver eso, no han visto nada, así que ahora vamos a ver de qué se trata. Bien. Después está la parte experimental. Analizó dos tipos de probetas planas, como las que mencioné anteriormente, láminas, y atracción. Unas no tenían ningún tipo de falla, tamaño importante, y otras tenían fisuras hechas a propósito, que eran pasantes, ¿sí? Donde la longitud de la fisura era pequeña frente al ancho de la lámina, y eran muy agudas. ¿Sí? Bien. Entonces, agarró y planteó, hizo los ensayos. Bueno, a ver si se ve más o menos bien. Esto lo hice a mano porque iba a tardar mucho en hacerlo en el Word, y dije, bueno, si no se ve, trato de ampliar. Esta es la placa de Griffith sin fisura. ¿Sí? En una longitud L, un ancho W y un espesor T. ¿Sí? El ensayo hizo un ensayo P delta, carga deformación, no es sigma epsilon, P delta, deformaciones reales, ¿sí?
hasta una determinada deformación delta 1. Entonces cargaba, hasta delta 1 encontraba que había una carga P1. Entonces, bajo esa carga P1, él calculaba la energía elástica que había acá, que es un medio de P por delta 1, ¿no es cierto? Fíjense que esto es una energía, es Newton metro, ¿sí? Si uno lo pasa a esto, en función de las áreas, encuentra que la energía 0' es un medio de sigma por E, que es un medio de sigma cuadrado sobre E. Pero fíjense que esto no es una energía real, sino es una energía por unidad de volumen. Con lo cual, si yo quiero trabajar con la energía en términos de sigma y epsilon, a esa energía la tengo que multiplicar por el espesor, por el W y por L. Ahora sí, si yo le multiplico por un volumen, esta U que tengo acá es una U que me habla de energía real, de Newton por metro en este caso. ¿Sí? Bien. Ahora agarremos la placa fisurada de Griffith. Él puso una placa con una fisura pasante, es decir, pasa de lado a lado, muy aguda, ¿sí? De longitud 2A. De ancho, tiene un espesor E, un ancho W, una longitud L. Bien. Cargaba la misma probeta hasta la misma deformación delta 1 y encontraba una P2. P2 menor que P1, que es lo que seguramente iba a determinar, porque este material está fisurado. Entonces, antes de pasar a esta ecuación, vamos a superponer los dos diagramas. Fíjense, quedaría que esta sería la P1, esta es la P2, y esta es la delta 1. Él encontró, esto es una pérdida, entre comillas, de energía, pero no puede haber pérdidas en un sistema cerrado. Quiere decir que dedujo, si esto es lo que está pasando en la realidad, ¿sí? A mí me rompe con una carga menor, es porque algo está pasando, y a partir de este experimento dijo, bueno, ¿no será que tengo fisuras muy pequeñas que me están produciendo esto? Entonces dijo, vamos a tomar otra vez los trabajos de Inglis. Ahora Inglis había determinado, cierren los micrófonos, chicos, silenciar. Inglis había desarrollado también la energía elástica, ¿sí? Para placas fisuradas, donde la energía elástica era, esto es un tiro así porque si no, no terminaríamos nunca de ver toda la matemática de esto, es pi por el sigma cuadrado, por el a cuadrado, que es la mitad de la longitud de la fisura, por t sobre el módulo elástico. Esto también tiene unidades de Newton por metro, por ejemplo, ¿no? Esto es una energía. Entonces tenemos la energía elástica de un material no fisurado, la energía elástica de un material fisurado. ¿Ok? Bien. Entonces, si en un sistema cerrado, ¿sí?, no se puede perder la energía, aplicando el teorema de justamente el principio de termodinámica, el primer principio de termodinámica, dedujo Griffith. Esa energía se tiene que ir a algún lado, ¿sí? ¿Y esa energía a dónde se va? Bueno, muy bien. Y ahí está. Claudio, estás muteado. Te quedaste sin volumen. No se te escucha. Ahí va, perdón. Ahora sí. Listo. Decía, perdón, repito. Entonces decía, como en un sistema cerrado la energía no se puede perder, ¿sí? Y sin embargo había una caída en la energía elástica, ¿sí? Esa energía se tenía que utilizar para otra cuestión. ¿En qué se utilizaba esa energía? Y en impulsar la fisura o en generar nuevas fisuras, ¿sí?, en propagar la fisura, ¿sí? Esa es la idea de Griffith. Es decir, lo que me está faltando, lo que estoy perdiendo en energía elástica, lo estoy utilizando para impulsar una fisura que existe o para generar nuevos fuertes de fisura. Pero para poder fisurar a un material, ¿sí?, partiendo de una pequeña fisura, tengo que vencer su capacidad de su energía superficial. Y la energía superficial justamente viene por la expresión que voy a explicar ahora.
Gamma S, que es la tensión superficial del material, está relacionada con la energía superficial del material. La energía superficial del material dice lo siguiente. Si esta es la placa fisurada con una fisura pasante, el gamma S, ¿sí?, multiplicado por el área, que sería 2 veces el ancho de la fisura por el espesor, ¿sí?, por el espesor, bien digo, por T, me estaría en energía superficial que estaría tomando una de las caras de esta fisura, ¿sí? Entonces, esto se puede entender o se puede interpretar como que no es lo mismo el material, la energía superficial justamente del material dentro del material, porque hay mucho más átomos, que aquellas energías superficiales que están en la superficie, porque hay átomos que tienen menos átomos circundantes. Algo parecido a lo que yo mencionaba en fatiga. ¿Se acuerdan cuando decía que la cara exterior tenía más capacidad de deformarse producto de que lo acompañaba menos material? Acá pasa lo mismo con a nivel atómico. Digamos, esto depende de la distribución atómica de cada material, no es constante para todos los materiales, es constante para un material, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo esté distribuida la condición de átomos, es la energía, es la constante es delta S y es digamos, la constante de tensión del material superficial, ¿sí?, la que domina, ¿eh? Entonces es una función de la cantidad de átomos. Entonces, si escribimos la energía superficial como 2 veces A por T, ¿sí?, el T2A es el ancho de la fisura por T, que es el espesor, por 2 veces, porque son 2 superficies, ¿sí?, son 2 áreas, por la tensión superficial, todo esto es la energía elástica superficial. Esta energía, ¿sí?, es la que yo tengo que vencer para poder propagar la fisura. ¿Entiendes? Entonces, si yo escribo ahora la ecuación total de la energía, me va a dar que la diferencia de energía entre la energía elástica de la probeta no fisurada menos la energía elástica de la probeta fisurada, más la energía elástica superficial, ¿sí?, es la energía total del sistema. Acá es un sistema cerrado, no se perdió nada. Algo que no tengo acá, lo estoy gastando acá. Entonces el sistema cumple con la ley de la termodinámica. Si reemplazo la energía elástica como un medio de sigma cuadrado sobre E por L por T por W, le resto la que planteó Inglis, sigma cuadrado pi a cuadrado T sobre E, más 2A por T por 2 gamma S, ¿sí?, tengo la expresión completa de la energía. Y acá es otro planteo, Griffith, interesante. Hay 2 maneras de ver esto, chicos. O puedo estar buscando un mínimo, es decir, derivo la energía respecto de L igual a 0 y buscaría un mínimo. O bien, otra forma de ver esto, es decir, que como me gusta verlo a mí, no tan matemático, sino como algo físico, Griffith planteó, la velocidad con la que yo no pierdo energía por tener una fisura, la estoy gastando en impulsar, perdón, la velocidad con la que estoy perdiendo energía, ¿sí?, la estoy utilizando para impulsar una fisura a la misma velocidad, ¿sí? Busco un mínimo o bien interpreto como una velocidad en la que se pierde energía para generar nuevas fisuras o propagar esa fisura. Entonces, la derivada de la energía respecto de A va a ser, el primer término no depende de A, es nulo. El segundo término depende de A, va a quedar con un 2pi sigma cuadrado AT sobre E, y el último término también depende de A y queda 4T gamma por S, igual a 0. Agrupemos términos. ¿Sí? Pues pasamos aquí. De un lado, fíjense, agrupo una constante que es pi por la tensión al cuadrado por A. Y del otro lado meto la constante elástica del material, el módulo elástico, el gamma S, que es la tensión superficial, y este constante que es 2. Reescribiendo esto, me queda que sigma es sigma por la raíz cuadrada de pi por A es igual a la raíz de 2e por gamma S. Esta ecuación, que es la ecuación de equilibrio que llega a Griffith para un material frágil, y idealmente frágil, depende de este lado únicamente del estado de carga
es decir, de quién me genera estas tensiones, de una torsor, puede ser de una flexión, puede ser de una tracción, de la geometría de la fisura, ¿sí? Y de este lado, o sea, fíjense, son parámetros geométricos y parámetros de cargas de este lado. Mientras que de este lado son todos parámetros característicos del material, porque dije que gamma S es una constante para el material y el E es una constante para el material. Entonces es una constante, por tanto esto es una constante. ¿Sí? A su vez, esto es una condición de equilibrio, tengo que ver si es un equilibrio estable, inestable o indiferente. Las condiciones para eso tienen que ser que la derivada segunda de esta función, ¿sí?, tiene que ser, si es positiva es un equilibrio estable, si es negativa es un equilibrio inestable, y si es nulo es un equilibrio indiferente. Bueno, haciendo la derivada de esto nos queda que es negativa, por lo tanto esta igualdad es de equilibrio inestable. ¿Qué quiere decir esto? Que si este valor alcanza este valor que es una constante, ¿sí?, tengo un problema. Tengo una condición de inestabilidad de la fisura, crecería en forma inestable y me llevaría a la falla del material frágil. ¿Qué es lo que pasaba con los materiales estos que estudiaba Griffith? ¿Sí? Entonces definimos al K, que mencioné hoy al principio de la clase, que es el campo de intensidad de tensiones o el factor de intensidad de tensiones, que no depende del material y sí depende de la geometría, de la tensión, o sea, del estado de carga en definitiva, ¿sí?, de la posición de la fisura, no es una fisura central que una fisura en un extremo, para eso hay unos factores de corrección que se llaman beta, o sea, el K en realidad sería beta, ¿sí?, por sigma por la raíz de pi a, donde ese beta tiene en cuenta también factores de forma o de geometría de la fisura, ¿sí? Después vamos a ver un caso. Y el KC, K sub C, es la tenacidad a la fractura, ¿sí?, que sería la resistencia del material a la fisuración. ¿Ok? Y depende de una raíz cuadrada de 2 por E por gamma S. Entonces, K, factor de intensidad de tensiones, depende del tipo de tensión, carga aplicada de la geometría y de la longitud de la fisura, como mencioné. Esto es importante, caracteriza en forma unívoca el campo de tensiones en la punta de la fisura, que es lo que estamos buscando. ¿Se acuerdan cuando hoy mencionaba qué pasa en la punta de la fisura? Bueno, esto está caracterizando la punta de la fisura. Caracteriza el tamaño y la forma de la zona plástica en la punta de la fisura. Otra de las cosas que mencioné hoy cuando hablaba de esas incertidumbres al momento de definir cómo rompió un material. Y caracteriza la tasa de liberación de energía durante la extensión de la grieta o de la fisura. Esto es lo que vamos a ver en un ratito. Y el Kc es la tenacidad de la fractura del material, como dije, que es una propiedad del material y se obtiene en ensayos. Es como el sigma 0,2, es como el módulo elástico, son características propias de cada material. Podemos concluir que cuando el estado tensional generado por la carga aplicada sobre un elemento fisurado alcanza el valor de la tenacidad de la fractura del material, la propagación de la fisura será inestable e inevitable. Bien, ahora vamos a seguir un cachito más y paramos y atendemos algunas consultas, ¿sí? Si esta es una fisura extremadamente delgada y aguda, esto que tenemos acá, todo lo que tenemos alrededor de la fisura y de la zona esta plástica localizada es el campo de intensidad de tensiones. Me controla el crecimiento de la fisura, ¿sí? Si este K alcanza el Kc, esta fisura propaga. La zona plástica de estos materiales tan frágiles es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. En los metales vamos a ver que no es así, ya sabemos que no lo es, y vamos a ver cómo se modifica cuando tenemos metal. Pero lo importante es que el K es un campo elástico alrededor de una zona plástica muy pequeñita. Si analizamos nuevamente lo que vimos hasta ahora, lo que se llama el periodo de iniciación, en fatiga, por ejemplo, teníamos, ¿acuerda?, la carga cíclica que me producía la nucleación, luego tenemos la nucleación del crack, los microcracks, que podía haber muchos microcracks en distintas zonas del material,
hasta que todos confluían en un macro crack. Lo que va a controlar este K es el crecimiento de la fisura. ¿Cómo se va a propagar esta fisura? Va a ser función de este campo de intensidad de tensión. ¿Ok? Mientras que todo esto depende del KT, es del concentrador de tensiones. Cuando esto llega al KC, a la tenacidad de la fractura, tenemos la falla final, que es lo que venimos diciendo. Bien. Otra forma de escribir la ecuación de Griffith es separar a la misma ecuación en lo que se llama G, que es la tasa de liberación de energía, y lo que se llama la resistencia a la fractura del material R. No es más que ni menos que reescribir la ecuación de Griffith. Pasás términos de un lado al otro y te queda de un término. Perdón, que se me aparece una. Ahí. Está muy al límite mi pantalla. Queda G, que es la fuerza impulsora o tasa de liberación de energía, también llamada fuerza impulsora, como dije. Es pi por sigma cuadrado por A sobre E. Y R es 2 gamma S. Fíjense que es la misma ecuación. Reescríbanla y van a ver que es, de un lado es sigma raíz de pi por A igual a la raíz de 2 gamma S por E. Reescrito de otra manera. ¿Para qué lo reescribo así? Para poder mostrarles este gráfico. Presten atención. En las horizontales, en A tenemos el tamaño de la grieta o de la discontinuidad de la fisura. Mientras que en el eje de la C tenemos G y R, es decir, la fuerza impulsora o la tasa de liberación de energía y R, la resistencia del material. En este caso R es constante, o esto es una constante. Por lo tanto, esto que es 2 gamma S es el R y este será el G crítico, porque cuando esto se iguala a esto, tenemos la condición de inestabilidad. ¿Ok? Si tengo una tensión sigma 1, ¿sí? Fíjense que si originalmente la longitud que tengo sea pequeña o el tamaño que sea A0, con sigma 1 nunca voy a tocar todavía a lo que me hace crítico. Sigma 1 será crítico cuando corte por aquí, ¿sí?, a la recta de GC o a la recta R. ¿Por qué será crítico? Pues la fisura irá creciendo, 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 en forma estable, como dice esto, hasta alcanzar este punto. Luego será inestable. Para una tensión sigma 3 intermedia entre la sigma 2 y la sigma 1, fíjense, cruza a este punto aquí, tendría una A0'. Es decir, si arranco con A0, crecerá en forma estable hasta A0'. De A0' para allá tendría inestabilidad. Y en el caso de la tensión sigma 2, no me admite ningún tipo de A0 es crítica. Tengo inestabilidad de la fisura, que es la condición de equilibrio que plantea Griffith. ¿Se entiende este gráfico entonces? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Dependerá, habrá crecimiento estable de fisura o crecimiento inestable de la fisura. Vamos a parar un cachito acá a ver si entendieron el concepto, porque lo que sigue, ¿sí?, es esto mismo, pero para materiales que tienen ya un comportamiento plástico, donde en la punta de la fisura ya no es pequeña la zona plástica, sino que hay un cierto tamaño. A ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran aclarar para no arrastrar hacia adelante un error? Un error, sino una duda, un concepto. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Cómo vienen? ¿Colaboradores, los ayudantes, cómo están? ¿Se entiende? Bien, bien, sí. Yo por lo menos vengo entendiendo, no sé el resto. Los que lo tienen que disfrutar no sé si lo entendieron. Es un tema no fácil, pero se entiende, creo que sí. Es concepto energético, ¿sí? Hay algunas ecuaciones que las tiro así porque, chicos, sinceramente es imposible meternos en algunas cuestiones porque son de la mecánica de los sólidos y escapa ampliamente al grado y ampliamente a la materia.
Por tanto, lo de inglés, por ejemplo, si me pongo a desarrollar inglés y podemos estar toda la clase haciendo eso. Bien, si no hay preguntas, importante que les quede claro el concepto de K. Después hay que ver bien las ecuaciones, pero la explicación la entendí por lo menos. Perfecto. Lo importante es que hoy agarren el concepto. Las ecuaciones después léanlas. Tienen el apunte, esta presentación todavía no bajen la que está porque no tiene todo esto. Esto está mucho más completo. La vamos a subir después. Las ecuaciones son simples. Son simples porque son energías. La única que es compleja es la de inglés, que viene de otro lado, pero bueno, tómenla como tal. Y la de gamma S es muy simple, es interpretación de la resistencia. Piensen en el agua, la tensión superficial. Es algo parecido, nada más que en sólidos. ¿Se entiende la idea? Bien. Después, cuestión de criterios energéticos. Y esto que lo que pensó, a mí me encantó siempre lo que pensó Griffith. Dijo, bueno, si me está pasando esto con los materiales reales, entonces esto me está pasando porque realmente el material real tiene fisuras muy chiquititas que me están haciendo que me falle una energía, para una energía menor o para una carga menor. ¿Sí? Entonces ahí surgió su desarrollo. Y por otro lado dijo, bueno, si esa energía no se puede perder, la estoy gastando en crear un nuevo frente de fisuras o en propagar una fisura existente, que es lo que plantea ese equilibrio de la derivada. ¿Sí? Está interesante ese concepto. Yo creo que en eso tienen que basarse para entender esto que estamos hablando. Bueno, ¿continuamos? Claudio, yo tengo una pregunta. Sí. Ese valor A0, ¿es un valor en particular? Me perdí un poco ahí. Bueno, vamos a ese caso. Ese valor es un A0, ¿sí? Que lo pusieron A0, general. ¿Para cuál? Pero es como si fuese algo propio del material, digamos. Yo digo que No, el ponele que es tamaño de una la grieta fisura. mínimo va a ser eso. Ponele que es una fisura. Ponele que es una fisura de longitud A0. La longitud total es 2A0 sería, ¿ok? Bien, ¿para qué valor de tensión esa longitud es crítica? Para sigma 2. ¿Entendés? Sí. ¿Por qué? Porque la configuración, fíjate, sería la tensión sigma 2 por la raíz cuadrada, ¿sí?, de pi por A0 sería igual a la raíz cuadrada de 2 gamma S por E. ¿Entiende? Se estaría cumpliendo una condición de igualdad de la K con el KC, ¿sí?, que no es ni más ni menos que este punto de intersección que está marcándose acá en la figura. Está bien. Claro, este punto es crítico. Esta longitud crítica es crítica para este. Para este es crítica, porque no superó, ni siquiera lo tocó al valor de gamma S, ¿sí?, para esta tensión. ¿Para cuál longitud crítica va a ser la de este o cuál va a ser la de este? Esta, por ejemplo, para sigma 3. ¿Por qué? Sigma 3 corta acá y sería que la tensión sigma 3 por la raíz de pi por A0' igual a la raíz cuadrada de 2 gamma S por E. ¿Entiende? Para sigma 3 significa esta. Ahora, entre A0 y A0', para sigma 3, ¿sí?, la A0 va a ir creciendo hasta esta longitud, en forma estable. ¿Entiende? Bien, y para el caso del sigma 2, por ejemplo, si yo tuviese un tamaño de grieta más chico a A0, podría operar dentro del rango estable. Exacto, porque este mismo caso estarías acá en A0, entonces sigma 3 no estaría cortando todavía a este valor, ¿no es cierto? Perfecto. Bien, gracias. Esta es una cero genérica, no, pero es una longitud, puede ser chica o grande, como dije. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, yo no entendí bien cuál es la energía que tiene que igualar al KC. Bien, no es una energía, ¿sí?, es un campo de intensidad de tensiones. La energía está antes. ¿Entendés? Cuando hablamos de K, ya no hablo de la energía. Vamos un poquito antes, ¿sí? Sería, si hablas en términos energéticos, ¿sí?, y no es la energía, sino es la derivada de la energía respecto de A. Es esto que está acá. Si yo esto lo derivé por primera vez, ¿sí?,
fíjate que este término, que es la derivada de la energía superficial, es igual a este otro término que es la derivada de la energía de la pieza fisurada, dada por Inglis, ¿sí? En términos energéticos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me estoy planteando que la velocidad en que yo estoy perdiendo energía por esto, la estoy gastando en impulsar esta fisura. Eso sería la cuestión energética. Ahora, para verlo más simple y dejar de lado la cuestión energética, como yo sé que esto es la condición que plantea Griffith por el sistema de la primera ley de la conservación de la energía, ¿sí? Plantea que la forma de verlo, que la ve todo el mundo, es en función del K y del K1C. Es del campo de intensidad de tensiones, que es el que me controla la punta de la fisura, el campo elástico, esto es elástico, ¿sí? Igual a la fractotenacidad o tenacidad de la fractura del material. ¿Ok? Entonces, vamos a este grafiquito. Entonces, todo este círculo en puntitos es K. Es un campo elástico controlado por esto. ¿Y de quién depende? De la tensión, de la geometría de la fisura, del largo de la fisura. Fíjate que cuando la fisura se acerca a ser una fisura de longitud crítica, el K se aproxima al valor de K1, de Kc, y produce una condición de igualdad, una condición de igualdad, de una inestabilidad. ¿Sí? ¿Ok? Y esto se ve en este gráfico. A mí me encanta ver este gráfico, si bien lo otro es muy práctico y muy matemático también. Este está bueno porque te permite ver justamente las zonas de estabilidad y de inestabilidad. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Bueno, seguimos entonces. Así avanzamos. A ver, en la zona de estabilidad la fisura crece lentamente o no crece en absoluto. No, crece justamente en los materiales frágiles, va a ser un crecimiento rápido. ¿Sí? ¿Okay? Eso es justamente lo que se evalúa después con la velocidad de crecimiento de fisura, el crack growth, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Sí? En los materiales frágiles, sin duda, que en este vidrio, ¿sí? En este material vidrio, que es vidrio de sílice, crece en forma rápida y sin deformación. En forma estable, que puede ser rápida o lenta, pero en estos casos materiales son rápidos. El crecimiento rápido no es si se alcanza la zona estable, inestable. No, tenés crecimiento estable, porque en definitiva es un material de comportamiento frágil. ¿Sí? La inestabilidad va a ser, obviamente, que va a ser rápida, acá va a ser rápida, ¿okay? Acá va a ser rápida porque ya es inestable. Pero esto va a depender también, chicos, esperen, va a depender del nivel de la tensión, ¿sí? Cuanto más alta la tensión, más rápido va a ser el proceso de crecimiento estable de la fisura. Si yo retiro la tensión, suponete esta tensión la retiro, había un crecimiento estable, la retiré, listo. Retirada la tensión, no hay crecimiento de fisura, o no hay ningún aporte de energía de parte de lo que son las cargas externas que me generen de tensiones y deformaciones. ¿Sí? Ahora, si yo aumento el nivel de tensión, y obviamente que más rápido voy a llegar a la inestabilidad. ¿Okay? Ya cuando es inestable es catastrófico, se propaga en forma catastrófica, no hay chance. Si es una tensión muy baja, más baja que esta, va a ser va a haber crecimiento estable también. Y dependerá del delta de tensiones, la velocidad con la que se propaga. ¿Alguna otra consulta?
Entonces, a ver, entonces siempre que haya una fisura va a crecer. Exacto. No me queda muy clara la diferencia entre las dos zonas. ¿Qué significa crecimiento estable? Que se propaga en forma estable, que vos lo podés seguir en el crecimiento. Mientras cuando es inestable es que no la podés controlar, se fue. Y llegaste a esa igualdad y se propagó en forma catastrófica. La fisura crece e incluso puede crecer rápidamente, claro. O sea, siempre tenés una zona. El crecimiento estable implica que la fisura va a avanzar en forma estable, que la podés controlar. Que todavía, si yo retiro la tensión, la tipa decrece. ¿Sí? Si yo retirara la tensión cuando llego a la condición de inestabilidad, tengo una rotura catastrófica. ¿Sí? Porque ya, por más que retire el estado tensional, ¿sí? Alcancé el nivel de tenacidad de la fractura. Entonces tengo inestabilidad del crecimiento de la fisura. Eso significa estable o inestable. ¿No? Estable que siempre vos podés controlar el crecimiento, que es donde uno trabaja justamente. Vamos a ver después que vos trabajás en zona de crecimiento estable de la fisura para poder controlar cómo avanza. Es más, sabés, hasta se sabe la velocidad de los materiales, cómo avanza. ¿Ok? El problema cuando llegaste a la condición límite, donde llegaste a la igualdad. Ahí la condición es de inestabilidad, se propaga rápidamente y en forma no controlada, digamos. Se rompe, no hay, es catastrófica. Me refiero a catastrófico, me refiero a que no hay forma de salvar la situación. Nunca llegás a esa condición. Siempre vas a estar metido en la zona de estabilidad, de crecimiento estable. Este igual es el caso extremo, chicos, es un caso de un material idealmente frágil. En los metales, ahora vamos a ver que no pasa exactamente esto, no es igual a esto. ¿Okay? ¿Se aclaró? Ok, bueno, ¿alguna otra consulta? Esto es ya les digo, vuelvo a reiterar, estoy analizando un caso, un material frágil, idealmente frágil, el que tiene un comportamiento que no se da en la realidad casi. El que más aproxima es el vidrio, sílice para él. En los metales no pasa esto. Bueno, ¿continuamos? Bien. Entonces, otros investigadores, Irving y Orban, ¿sí? Introdujeron cambios, o ahí ya lo mencioné, en los trabajos de Griffith. ¿Sí? Y acá, por eso, acá vengo a lo que apuntó Tomás, a lo que te decía recién. En todos los materiales, inclusive los de comportamiento frágil, ¿sí? Que yo, por ejemplo, un material un acero de alta resistencia mecánica con mucho carbono y qué sé yo, existe una zona plástica desarrollada en la punta de la discontinuidad. Siempre hay una zona plástica. No existe el material como el que te mostré recién, totalmente frágil. Eso es una expresión, un diagrama para entender el tema del crecimiento de la fisura y demás. Bien. ¿Qué pasa? Cuando aumentas la carga aplicada, aumenta el tamaño de la zona plástica. A medida que aumenta la tensión, aumenta la zona plástica. La discontinuidad crece, ¿sí? Crece. Y el material por detrás de la fisura, ¿sí? Tiende a redondearse y se descarga. ¿Vieron cuando ustedes agarran un plástico y lo cortan y lo quieren abrir como si quieran separarlo? Que la puntita de la fisura se redondea. ¿Te cortan con una tijera? Es muy aguda y cuando tiran se redondea la punta. Bueno, eso es lo que pasa en una fisura en un material de comportamiento con metales, por ejemplo, ¿no? La discontinuidad se propaga a través del metal y produce movimientos de dislocaciones cerca de la punta de la fisura, ¿sí? Originando disipación adicional de energía en forma de calor. Entonces, esto que se da en los materiales de formación plástica en la punta de la fisura es lo que tuvieron en cuenta Irwin y Orban. Se necesita más energía para propagar una fisura en un material, ¿sí? Real, no en un material frágil ideal como es el vidrio de sílice, ¿sí?
¿Por qué? Porque existe una deformación en la punta de la fisura. Vamos a este dibujito. En un material frágil, uno tendría esto, y pesaría la fisura con una pequeña formación plástica mínima o nula, ¿sí? Y el campo plástico sería muy pequeñito. En un material de comportamiento dúctil se forma este embotamiento y las tensiones acá se distribuyen, ¿sí? Entonces baja el nivel de tensión y baja, pero se gasta una energía para poder deformar esto, ¿sí? Ese incremento en el desarrollo de la deformación del material en la punta de la fisura, ¿sí? Hace que se gaste energía. Ese gasto de energía es que implica que hay que meterle más carga para poder seguir propagando esa fisura, ¿sí? Entonces, ahí introdujo un término que es un término disipativo, que se llama, que tiene en cuenta en los materiales metálicos esta cuestión de deformación en la punta de la fisura, y se lo agregó a la ecuación de Griffith. Pero como dije, se necesita una energía adicional para el crecimiento de la fisura en los materiales de comportamiento dúctil. Esto sería un caso de un material idealmente frágil, rotura de los enlaces, mientras que en el dúctil hay una zona plástica que redondea la punta de la fisura. Un cachito más adelante lo vamos a seguir viendo esto. Bueno, eso demanda un gasto de energía. Por lo tanto, la misma curva de antes ahora se transforma en esta curva. El material tiene un determinado 2 gamma S, como antes, recto acá, ¿sí? Y se le suma el 2 gamma P, que es el término disipativo plástico de los materiales, que depende de cada material, como el gamma S depende de cada material. ¿Okay? Pero la forma en que se disipa energía no sigue una ley lineal, sino que sigue una cierta curva. Esto es un explicativo, ¿eh? O sea, fíjense que el R es creciente. Agarra con un R acá y va creciendo de esta manera. Vamos de vuelta a lo mismo. A0 es una longitud determinada, que cual sea, ¿no? Si estamos en la tensión sigma 1, nuevamente no pasa nada, porque esta tensión, o sea, para que se genere debería extender esta tensión hasta por acá para lograr, ¿sí? O esta curva trasladarla hasta que esta tensión se haga tangente como acá a esta curva, porque esto, nuevamente repito, es una propiedad del material. Esto debería correrlo para ver cuál sería lo crítico para sigma 1. Entonces, para sigma 1 iría creciendo desde A0 y, no sé, hasta por acá, en forma estable. ¿Okay? Para sigma 2, vamos a una tensión más grande, ya acá superé la gamma S, por lo tanto acá va a haber crecimiento de fisura, y estoy en una zona entre sigma 2 y sigma 3 donde el crecimiento de fisura se va a generar estable hasta aquí. Aquí. ¿Por qué? Porque acá se empieza, acá encuentro la intersección de esto con esto. Si sigo aumentando la tensión a sigma 4, cuando se me haga tangente a este punto, tengo la inestabilidad. Es decir, para sigma 4 va a crecer estable desde A0 hasta AC, y de acá para acá se torna inestable. Para sigma 3, ¿sí? Va a crecer estable desde A0 hasta este valor. ¿Está bien? Y para sigma 1 va a crecer estable, bueno, muy poquitito, pero no se ve porque está ahí nomás. Es decir, en los materiales contienen la parte plástica y la parte frágil, ¿sí? Que serían los materiales en general. Hay una zona curvada donde la máxima tensión que puede admitir es la que es tangente a la curva en ese punto. Entonces, la inestabilidad se torna de aquí para allá. Nuevamente, un equilibrio inestable, ¿sí? Donde la ecuación, ¿sí? de Griffith se ve modificada como sigma raíz de pi por A igual a la raíz de 2E gamma S, 2 gamma S más, perdón, repito, sigma raíz de pi por A, no la tengo escrita, no me olvidé de ponerla. Sigma igual a, por la raíz de pi por A igual a la raíz cuadrada de 2E por gamma S más gamma P. Lo mismo que antes, nada más que ahora se agrega el término disipativo del material plástico. El análisis de la curva es semejante a la que vimos antes. Si yo estuviera considerando sigma 2, ¿cuál sería la condición crítica de este material? Bueno, esta curva la corro para acá y busco la tangencia
entre este punto y esta recta. Donde encuentre la tangencia, ese va a ser el A crítico para la tensión sigma 2. Es decir, la grieta o la fisura va a ser estable, en forma estable desde una 0, ¿sí?, hasta la A crítica para sigma 2. Para sigma 3 salió lo mismo, y para sigma 4 sería este caso que está acá. Por encima de sigma 4 obviamente ya estamos en falla, ¿no? Tenemos inestabilidad total, no podemos estar por encima de la tensión sigma 4. Bien, no, esto es para atrás, ya. Entonces, la condición de crecimiento de la grieta será inestable si la G es mayor que R, si la fuerza impulsora es mayor que la resistencia del material, ¿sí?, donde esa R tiene el término disipativo 2 gamma S más 2 gamma P, donde gamma P es el disipativo, y a su vez la derivada, o sea, la pendiente de la recta de la fuerza impulsora es mayor que la pendiente de la derivada de R respecto de A. Y es estable si G es mayor que R, crece, ¿sí?, pero en forma estable porque la pendiente es menor que la pendiente de la curva de R respecto a DA. Esa es la condición de equilibrio, que no es ni más ni menos que lo que está, es una expresión matemática de lo que está pasando aquí. Bien. Entonces, los modos de falla, vamos a introducir el tema concepto modo de falla, son 3 tipos básicamente. El modo 1 apertura, el modo 2 que es corte en el plano, y el modo 3 que es corte fuera de plano. Los 3 modos, ¿sí?, dan diferentes formas de fallo. Los 3 modos tienen entonces diferentes K1C, es decir, diferentes tenacidades a la fractura. No es lo mismo el K1C para el modo apertura 1 que el K2C para el modo apertura 2, que el K3C para el modo 3 de fallo, ¿sí? Entonces, estos eran datos, recuerden que son valores que dependen del material, ¿sí?, y a su vez dependen entonces del tipo de modo de carga que estemos aplicando. Si es modo apertura, modo corte plano o modo fuera de plano. En modo corte fuera de plano. Como conclusión, podemos decir que en este triángulo tenemos tensiones, defectos y propiedades de los materiales. Lo que estamos buscando es relacionarlos en términos de los parámetros del campo en el extremo de la fisura. Fíjense, en definitiva, lo que estamos haciendo es una relación entre las tensiones, la longitud del defecto y las propiedades del material, en el entorno de la fisura. ¿Okay? Eso es lo que estudia la mecánica de fractura en general. Antes de pasar a esto, ¿entendieron el concepto último? Es básicamente lo que vimos antes, ¿sí?, para el frágil, ahora para el dúctil. Se agrega el término disipativo y cambia la forma de la curva. Ahora el R es creciente y no es constante como vimos en el primer caso. ¿Está bien? Díganme si no seguimos porque son 5 menos 20. ¿Alguna duda? Bueno, sigamos un poquito y después... Sí, se entendió. Perfecto. Bien. Entonces, es lo mismo, chicos. Hay que repasarlo esto. A ver, recuerden que es la primera vez que lo ven. Algo vieron en materiales, pero me parece que muy por arriba le tiraron un par de ecuaciones, según tengo entendido todos los años. Pero bueno, yo quiero ir un poco más allá porque esto es de posgrado. Hay cosas que son casi de posgrado, algunos de los temas que vamos a ver. Pero bueno, prefiero que se vayan de acá con esta idea y aclarado algunos conceptos fractomecánicos, para qué sirve esto, ¿no? Y no que le tiren una ecuación que no sabe ni de dónde miércoles viene. Si bien le tiré alguna que no sabe de dónde miércoles viene, pero bueno, es una cuestión de energías, no es tan difícil entender eso, pero sí el desarrollo matemático eso no justifica. Bueno, esto lo han visto supuestamente en estructura, o por lo menos lo van a ver, se llama estado plano de deformaciones y estado plano de tensiones, el extremo de la discontinuidad. El concepto energético y de estructuras es exactamente igual. El estado plano de deformaciones
que se da generalmente en grandes espesores. Vamos a ir al grafiquito, me parece que es mejor que la definición. Fíjense, supónganse que tenemos un material de un determinado espesor con una fisura, ¿no? Y está en el modo 1 de apertura, es decir, hay una carga para acá y otra carga para acá. Siempre en cualquier material, en las caras, por más grueso o fino que sea, que tenga un espesor diferente, ¿sí? Siempre en el extremo va a haber estado plano de deformaciones. ¿Qué quiere decir un estado plano de deformaciones? De tensiones, perdón. De tensiones es que va a haber una tensión en Z, que es el eje este que sale. Vamos a definir eje Y, eje X y eje Z, como viene después, ¿sí? Las tensiones en perpendiculares a este plano, ¿sí? Aquí no son nulas, ¿sí? Pero sí las deformaciones en esta dirección. Mientras que a medida que nos metemos en el material, el estado cambia a un estado plano de deformación. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué se da un estado plano de deformaciones en la parte interna y un estado plano de tensiones en la parte externa? Muy simple. Esto es el efecto de triaxialidad que vimos cuando vimos triaxialidad, en esta región. ¿Se acuerdan que decíamos que había, cuando el material no permitía la libre deformación en la dirección, en este caso de Z, en la circunferencia, cuando vimos la sección redonda, que vimos triaxialidad, decíamos que era en la región radial, ¿se acuerdan? Aparecían tensiones hacia afuera que me evitaban el proceso de contracción natural por efecto Poisson. Bueno, acá está pasando exactamente lo mismo. Hay un efecto triaxial de tensiones donde el material circundante, todo este y todo este, no permite que el material interno, ¿sí?, pueda contraerse. Es decir, aparece un estado triaxial de tensiones. Ese estado triaxial de tensiones hace que se necesite más carga para poder llegar a la fluencia en la fisura en la zona central. Acá hay una zona de transición donde tenemos estado plano de deformaciones y estado plano de tensiones, y acá afuera, en esta superficie, estado plano de tensiones. Entonces, es una cuestión simplemente de interpretar el concepto de triaxialidad que vimos cuando vimos triaxialidad. Recuerden que el material elástico que está por acá impide la contracción en la dirección de este eje del material, por lo tanto, el épsilon es 0, aparecen tensiones que se oponen en la dirección hacia afuera, y me genera un estado triaxial de tensión. En las caras externas, justamente, no existe material que me la sostenga, entonces me permite tener tensiones aquí externas también y deformación. Para el caso del estado plano de tensiones, es esto. Las tensiones perpendiculares, fíjense cómo son las distribuciones, son pequeñas, mientras que en este caso son importantes en el estado plano de deformaciones. ¿Ven? Acá hay un sigma z, pero un épsilon 0, mientras que acá hay un sigma z 0 y un épsilon z importante. Hay mucha deformación en esta dirección porque no hay material elástico, porque es finito el espesor, que permita, que me impida la deformación o la contracción en la dirección del espesor. ¿Ok? ¿Se entiende? Son dos conceptos diferentes. En el estado plano de deformaciones hay tensiones que son casi nulas. Eso es lo que pasa en estructuras. Vamos a ver en estructuras aeronáuticas cuando vean que las chapas son tan finitas que la sigma z es despreciable. Por eso dice aproximadamente 0, por esto, ¿no? Pero las deformaciones en esta dirección son importantes. Mientras que en un espesor grueso, las tensiones son importantes y las deformaciones en esta dirección son pequeñas o nulas, por el efecto de triaxialidad. Por eso tienen que tener claro el concepto de triaxialidad. Bien. Entonces ahora, si entendimos esto, vamos a pasar al estado, a analizar qué pasa en la punta de la fisura. Esto viene de la mecánica del sólido, lo tiro así, si ustedes toman un cubito en la punta de la fisura a un determinado ángulo θ, a un determinado radio r de la punta,
tenemos este estado clásico, ¿no? Sigmas normales, ¿sí? Sigmas de corte, lo mismo que ven en la estructura, en un cubo espacial. Ahora estoy llevándolo al plano, ¿sí? Si estas ecuaciones del sólido elástico, ¿sí? Las desarrolló también Irwin en el 51, y para cada modo existen 3 ecuaciones, sigma xx, sigma y tau xi, que dependen de todo esto. Entonces, acá podemos observar que existe un modo apertura 1, modo 1, ¿sí? Dividido una raíz cuadrada de 2pi por r, donde r es el radio, y θ es la posición del elemento que estamos considerando. ¿Ok? Lo mismo pasa con sigma i, y lo mismo pasa con tau xi. Lo interesante acá es que Irving puso todo en función del factor de intensidad de tensiones en el modo que corresponda, en este caso modo 1, ¿sí? Del radio, de la distancia que me separa desde el elemento del borde de la fisura, o de la punta de la fisura, al elemento que estoy analizando, y de θ, que es la posición de ese elemento. Bien. Vamos a analizar entonces qué pasa con el tamaño de la zona plástica en función si tenemos un estado plano de deformaciones o un estado plano de tensiones o viceversa. Como dijimos, todo material, por más rígido que sea, frágil que sea, genera una zona plana, ¿no es cierto? Es decir, presenta cierto grado de plasticidad en el extremo de la fisura. Pero eso va a depender del estado que se dé en la punta de la fisura. ¿Mm? Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Fíjense, si consideramos un radio RP estrella, ¿sí? Las tensiones en I crecen en forma exponencial debido a que acá tenderían a infinito si esto fuera una singularidad, ¿se acuerdan? Bueno, como no es una singularidad, crecen hasta un valor determinado. ¿Okay? Y ese valor va a depender mucho de la tensión de fluencia del material, sigma y S, en este caso, esto está en inglés, shear stress, y esto va a definir el radio plástico, y ese radio plástico no es lo mismo para un estado plano de deformaciones que para un estado plano de tensiones. Si es una chapa gruesa, para hacerla simple, o si es una chapa finita. Sin considerar las expresiones que vimos antes para θ0, es decir, si yo roto este elemento a 0 y a R, a una distancia de R, se me resuelven varias cosas. Porque para θ0, sigma x es igual a sigma y, se convierten en tensiones principales, y esta se me anula, porque el seno de θ sobre 2, perdón, el θ del seno de 0 es 0. El término tau xi no hay tensiones de corte, y lo que hay son tensiones normales, donde las tensiones son iguales. ¿Ok? Eso me facilita mucho. Y a R lo hago igual al RP. Se estoy analizando qué está pasando en un elementito que está aquí, en este mismo borde. Bien. Vamos a la tensión plana. Las tensiones planas nos indicaban sigma ZZ o sigma Z, ¿sí? Tensiones principales iguales a 0. ¿Se acuerdan? Pues decíamos que era muy finita, entonces las tensiones eran muy reducidas. Pero como estamos en θ para θ0 y para R igual a RP, las tensiones XX y Y son principales, las principales, y las tau XY son 0. Por lo tanto, la sigma XX, sigma Y es igual a K1, de acuerdo a la ecuación esa que vimos, acá al factor de intensidad de tensiones sobre 2pi R estrella P. ¿Sí? Y todas las demás tensiones son nulas. Eso es una barbaridad, nos viene bárbaro. Ahora, apliquemos el criterio de Tresca, o de criterio de la tensión máxima. ¿Sí? El criterio de Tresca dice que las diferencias en las tensiones, ¿sí? o la tensión, en este caso la sigma I, se va a producir la fluencia cuando la tau máxima es igual a la tensión de fluencia sobre 2. ¿Sí? Pero en este caso, la sigma I va a ser igual a la sigma de fluencia. ¿Sí? Pues la tau máxima es la diferencia, la suma de las tensiones sobre 2. ¿Eh?
Entonces, la diferencia de tensión es sobre 2, pero la sigma z es nula. Entonces, sigma i menos sigma z sobre 2 igual a sigma de fluencia sobre 2. Sigma i sobre 2 es igual a sigma de fluencia sobre 2, por lo tanto, sigma i es igual a sigma i de fluencia. Criterio de 3. Entonces, si yo reemplazo esto por la tensión de fluencia del material en esta ecuación, ¿sí?, obtengo que la sigma de fluencia es igual a todo esto, y si despejo, perdón, la RP estrella, me da que la zona plástica es la relación que existe entre el factor de intensidad de tensión y la tensión de fluencia al cuadrado por 1 sobre 2pi, donde esta es una constante. ¿Ok? Todo depende esto va a depender de la geometría, de la tensión aplicada, ¿se acuerdan que era el K1? Dividido la tensión de fluencia. Mientras que esto es una constante. Bien. Esta es una buena aproximación, es bastante sencilla, anda bastante bien, y nos está hablando de un tamaño de fisura para una tensión plana de un determinado tamaño. Pero vamos a compararla con la que tendríamos, la RP estrella que tendríamos en una condición de deformación plana. Por lo tanto, volvemos a aplicar el criterio de Tresca y demás. En deformación plana, la tensión sigma z es diferente de 0. ¿Recuerdan? Lo que teníamos una epsilon en z igual a 0. Si volvemos a rotar el vector en θ 0 y para R igual a RP estrella, volvemos a obtener lo mismo que antes. Estas son tensiones principales. La sigma z, perdón, acá está mal, no es 0. Discúlpenme, acá me quedó mal esto, lo corrijo. Por lo tanto, aplicando Tresca me queda que la sigma i menos sigma i cz, que ahora no es 0, es igual a tensión de fluencia sobre 2. Esta también es sobre 2, por lo tanto los dos se cancelan, me queda esta relación. Tresca es la misma que tensiones máximas, chicos, ¿sí? Y coincide en este punto con la de von Mises, en ese punto particular de análisis del criterio de rotura. Bien, entonces, ahora en deformación plana, la epsilon z es 1 sobre e de la sigma z menos mu, que es la constante de Poisson, por sigma x más sigma y. ¿Okay? Esto es la clásica teoría de deformaciones elásticas en un material sólido elástico, ¿no? Como sigma es igual a sigma i, entonces la sigma z es igual a 2 mu sigma i. ¿Por qué? Porque el epsilon z es nulo. Si esto lo hago nulo, esto pasa para allá, me queda que sigma z es igual a mu por sigma x más sigma i. Pero sigma x y sigma i son iguales, por lo tanto la sigma z es 2 veces mu por sigma i. ¿Ok? ¿Esto está claro? Viene de acá. Epsilon z es 0 para deformación plana. Aplico Tresca y me queda que sigma i va a ser igual a la sigma i de fluencia sobre 1 menos 2 por mu. Fíjense que la tensión en I va a ser función de la tensión de fluencia del material, pero dividido por un término, y en general este término es menor que 1. ¿Por qué? Porque mu es un número menor que 1. Por lo tanto, esto multiplicado por 2 va a ser un número menor que 1. Esto no supera 0,30 y pico, 0,4, pónganle. Por lo tanto, siempre va a ser un número chico. Por lo tanto, la tensión va a ser un valor importante de sigma i de fluencia. Vamos a ver cuánto podría ser para una 0. Bueno, reemplazo ahora la sigma i por lo que hemos encontrado, que era K1 sobre 2pi R estrella igual a la tensión de fluencia por 1 menos 2 mu. ¿Okay? Despejo de RP estrella y me queda esta expresión. Fíjense que me queda un término al cuadrado. Este término era el mismo que teníamos para el estado plano de tensiones. Este término es el mismo para el estado plano de tensiones. ¿En qué se diferencian unos en otros? En simplemente que participa Poisson en el estado plano de deformaciones. Si Poisson lo tomamos como 0,33, que es un número clásico para un acero, para un metal, fíjense, me queda que 0,33 por 2, 1 menos esto al cuadrado, ¿sí?
Esto está, me olvidé acá un valor, discúlpeme, pero está mal la cuenta. Es un segundito, ¿eh? Porque no lo elevé al cuadrado. Es 1 menos 0.66, me da 0.34, que si lo elevo al cuadrado, espera un segundito que estoy usando la calculadora, 0.33, creo que da 9. Sí, da 9 el número acá abajo, disculpen, no es 6. Me da que esto es un noveno, ¿sí? Un noveno que multiplicado por 2 me da un 18avos. Ah, puse esta expresión final. Es así la cosa. Un segundito. Si ustedes hacen esta cuenta, la elevan al cuadrado, les da que esto es un término de un noveno aproximadamente. Que por 2 te da un 18avo. ¿Sí? Es decir, la expresión final, después la corrijo antes de subirlo esto a la cátedra, ¿sí? Es un 18avo. En la práctica, ese número es ideal, se utiliza un sexto. Pero fíjense que un 18avo, ¿sí? Me está hablando de una zona, me está hablando de un valor mucho más pequeño que el que me daba, ¿sí? La zona, ¿sí? Me daba un medio. ¿Sí? O sea, este dando la mitad y este dando un 18avos, o sea, 9 veces más pequeña. ¿Sí? En la práctica se utiliza un sexto. Así todo sigue siendo muy chico. Fíjense que todo esto es igual al estado plano de tensiones. Esto también está en estado plano de tensiones. La diferencia entre el estado plano de tensiones y el plano de deformaciones, hay un factor de 1/3 acá. Esto era 2pi, ¿se acuerdan? Entonces si pongo un 3 acá, es 1/3 la diferencia. O sea que estamos hablando que el estado plano de deformaciones tiene una zona plástica, ¿sí? 1/3 más chica que la del estado plano de tensiones. ¿Eh? ¿Qué nos dice esto? Que el estado plano de... ¿Qué pasó? Matías, se te abrió el micrófono. Mati, tenés el micrófono abierto. Bueno, la cuestión es que esta expresión que puse finalmente es la que en la práctica se utiliza. ¿Sí? Pero fíjense que es muy pequeña así todo. Estamos hablando de una diferencia de la tercera parte de lo que sería la plástica en un estado plano de tensión. ¿Sí? Esto no nos dice más, ahora pensémoslo en términos reales. Una chapita finita de 5 milímetros, de 1 milímetro, con una entalla, cuando uno la deforma, como tiene poco espesor, se va a plastificar toda rápidamente. ¿Por qué? Porque el espesor es muy pequeño, no hay el material, la zona plástica va a ser muy grande. ¿Sí? Mientras que si yo tuviera una placa de espesor mucho más grueso, ¿sí? La deformación sería muy pequeñita, ¿sí? Producto que el espesor tiene esta construcción axial y demás. Mati, tenés abierto el micrófono. Ahí está. Copa, ¿le pueden avisar a Copa que tiene el micrófono abierto? Bueno, ¿se entiende entonces la idea? Repito, no quedó claro porque se me mezcló una formulita. Esta es la zona plástica, divide por 2. ¿Sí? Recuerden que todo este término es común al estado plano de tensiones que al estado plano de deformaciones. ¿Ok? Vamos a este. Este término es común. El estado plano de tensiones y el de deformaciones. El otro es un medio, este es un sexto. O este es un 18avo y el otro es un medio. ¿Sí? Es una diferencia importante. O en 3 o en 9. En realidad se usa 3 como el valor. ¿Bien? Bien, lo importante es eso, que es una zona muy chiquita. Entonces, viendo esto se vería una cosa así, una zona pequeña, la zona plástica, porque el B es muy grande, y una zona muy grande, la zona plástica en la punta de la fisura, porque es un espesor pequeño. Entonces, esfuerzo plano, o acá se llama esfuerzo por la bibliografía esta, pero es estado plano de tensiones, estado plano de deformación. Y entre medio tenemos la mezcla
Cualquier espesor intermedio de estos dos es una mezcla de los dos casos. ¿Está bien? Por lo tanto, el K se lo puede determinar a partir de conocer, esto se lo saca de tablas, el espesor del material y veríamos si es estado plano o el estado de tensión o estado plano de deformación. A partir de esto se puede hacer la división de la mecánica de fractura. Básicamente vamos a ver dos cosas, es la mecánica de fractura lineal elástica y la mecánica de fractura elastoplástica. Hay una tercera mecánica, es la mecánica de fractura dependiente del tiempo, que es el CRIP, ¿sí? Esa no nos vamos a meter, porque sería interminable, y vamos a analizar las dos primeras. Bueno, para la mecánica de fractura lineal elástica, las tensiones elásticas en materiales de comportamiento relativamente frágil que contienen fisuras agudas. ¿Qué pasaba? Unos misiles que fabricaron en Estados Unidos con materiales que tenían sigma 0,2 muy elevados, o sea, ceros de alta resistencia, ¿sí? Tenían justamente fracturas, fallas en vuelo, ¿sí? Por problemas que no podían ser debido al diseño estático, ¿cierto? Al diseño de las cargas y demás, y era un problema fractomecánico. Había pequeñas fisuras asociadas al proceso de fabricación del material. Entonces, para que se puedan considerar que es un estado lineal elástico, que sería el caso de Griffith, próximo a un material frágil, ¿sí? Los materiales tienen que tener altas resistencias mecánicas, por ejemplo, altas tensiones de fluencia o altas sigma 0,2. Otra cosa de fragilización sería tener alta velocidad de aplicación de carga o de formación. O sea, si tenemos fenómenos dinámicos, se puede aplicar criterio de fractura lineal elástica. ¿Sí? Si tenemos bajas temperaturas, se puede aplicar el criterio lineal elástico, y si tengo grandes espesores, deformaciones planas, se puede aplicar el criterio lineal elástico. Fíjense que no son ni más ni menos que cosas que hemos visto en la cursada de la materia. Decíamos que altas velocidades de carga o deformación producían fragilización, o comportamiento frágil, ¿no? Que bajas temperaturas producían fragilización, y que la triaxialidad producía fragilización, grandes espesores. Entonces, siempre que se encuentra uno con este tipo, o en materiales con alta tensión, es decir, materiales que tienen grandes resistencias mecánicas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene estas condiciones, puede aplicar el criterio lineal elástico, es decir, los K. El K1 igual al K1C, acá falta un 1, ¿no? Pero es en el caso de 1, o el K2 igual al K2C, o el K3 igual al K3C. Entonces aplicamos ese criterio como el de Griffith, tal cual, con algunas pequeñas correcciones. ¿Está bien? Bien. Bien. La vida útil dependerá de la velocidad de crecimiento de la fisura desde un tamaño subcrítico hasta un tamaño crítico. ¿Se acuerdan? Decíamos lo que vimos antes. El A va a ir creciendo hasta que llegue a un valor crítico. Cuando llega a un valor crítico tenemos problemas de inestabilidad. Por lo tanto, tenemos que caracterizar el crecimiento de la fisura. Y acá es lo que le explicaba a Tomás cuando preguntó. Yo necesito conocer la curva en cómo crece la fisura para poder controlar el proceso de fisuración. ¿Okay? La velocidad me interesa. En donde es estable el proceso de crecimiento de fisura. Esto se aplica generalmente a fatiga, que es el ejemplo que vamos a ver, o en el caso de cargas estáticas, bajo tensión, corrosión bajo tensión, lo que pasa en los materiales, por ejemplo, en el 7075 T6 y demás, o en la serie 5000 de aluminios, que bajo tensión presentan corrosión. ¿Está bien? Se aplica también este tipo de criterio. Entonces se analiza el caso de propagación por fisura, por fatiga, digo. Entonces, vamos más vale al gráfico. Este señor Paris, ¿sí?, estudió este tipo de diagramas, que son clásicos para cada material. Es una curva donde la primera parte que se llama el de umbral, o el delta K de umbral, sería el delta de intensidad de tensiones de umbral. Es decir, es el lugar donde yo no puedo detectar la fisura, por alguna metodología no destructiva, por ejemplo, pero existe. Por tanto, acá la fisura
va a ir avanzando, el crecimiento de la fisura va avanzando, pero yo no la puedo detectar ni sé que está, no la puedo visualizar. ¿Ah? Pero tampoco trae problemas. ¿Por qué? Porque ese incremento en el campo de intensidad de tensiones, ¿sí?, no me hace peligrar la pieza o el material, porque estamos lejos del K1C. ¿Sí? Supónganse que acá, esta etapa 1, ¿no? Supónganse que acá tengo el límite, acá la detecté. Este es el punto de detección de una fisura de un tamaño determinado. Muy bien. A cada delta K, ¿sí?, se le corresponde un incremento en la longitud de la fisura en función del número de ciclos. Esto es igual a fatiga, chicos. ¿Se acuerdan? La expresión del delta K, el del K, digo, la intensidad de tensiones dependía de sigma por la raíz de pi por A. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, el delta K, ¿a qué va a ser igual? Al delta de sigma por la raíz de pi por A. Por lo tanto, el campo de intensidad de tensiones, K, ¿sí?, es dependiente del delta de sigma, es dependiente del delta de tensión. Y fíjense que se describen las mismas relaciones. ¿Se acuerdan que R era la relación de la tensión mínima y la máxima? Bueno, acá es la relación entre el K mínimo y el K máximo. Es el rango de relación de tensiones, ¿sí?, o de intensidad de tensiones. El delta K va a ser la diferencia entre el K máximo y el K mínimo. ¿Cuánto era el delta sigma? La tensión máxima me la tensión mínima, ¿sí? Es el incremento, es el delta de la tensión. Bueno, por lo tanto, el incremento de la longitud de la fisura en función de los números de ciclos es una función del incremento, la variación del campo de intensidad de tensiones y de R, que es la resistencia del material a la fisuración. París llegó a esta ecuación. Es una exponencial, ¿sí?, donde dA de n es función de una constante del material por el delta de K a una potencial m. Esto es logaritmo, por lo tanto esto es una recta. Y esta zona, ¿se acuerdan con Crip? Algo parecido, salvando las diferencias. Es una zona donde hay crecimiento estable de la fisura. En el Crip decíamos un crecimiento estable de la deformación. Una velocidad de Crip, bueno, acá hay una velocidad de crecimiento de la fisura, determinada por la pendiente de esta recta. O sea, en definitiva, el incremento en el delta de K, ¿sí?, sobre esto me va a dar, conocida la velocidad, puedo determinar la cantidad de ciclos a la cual, ¿sí?, puede llegar a este punto, que es donde tengo el valor crítico y para el cual después, en el periodo 3, tengo un proceso inestable de crecimiento. Y falla. En definitiva, cuando llego al KC, tengo la falla. ¿Está bien? Ni la zona 3 ni la zona 1, la zona 1 es indetectable, la zona 3 no tenemos que entrar nunca. Por lo tanto, en diseño, ¿sí?, de fractomecánica, trabajamos en la zona 2, en la zona del crecimiento estable de la fisura. Es la velocidad de crecimiento de fisura. Un ejemplo, no lo puedo desarrollar porque no nos vamos a dar a tiempo, sería esto. Supónganse que esta es la piel de recubrimiento de una estructura y esta es la fisura. Fíjense que la fisura no está centrada, sí está alejada del nivel de tensión. Fíjense que, bueno, esa es la tensión, raíz de pi por A, todo esto es el K. Y fíjense que el beta, que mencioné al principio de la clase, es un factor de corrección para una fisura que está ubicada en un borde y no está centrada. El delta de tensiones es de presurización, es este. ¿Sí? Es decir, esta tensión oscila entre 5 KSI, 25 KSI en cada ciclo. O sea, presurizo, la tensión me aumenta a 25. Despresurizo, me quedan 5. Presurizo, me quedan 25. Despresurizo. Cada 30 minutos de vuelo tengo un ciclo de carga y descarga. Uno podría estudiar a partir de los materiales que yo tenía propuesto, ¿sí?, la longitud crítica para cada material y de ahí estudiar a partir de la curva de París, esta zona, el crecimiento de la fisura. Fíjense, ¿se acuerdan de esta curva? El espesor del material en función del K. Entonces, de acuerdo al espesor de la chapa, yo puedo trabajar en un estado plano de deformaciones o un estado plano de tensiones. Entonces acá sacaría
el valor de K para esta, que después la corrijo por el factor FG. Es el factor ese de 1,12 que aparecía, 1,25 que aparecía ahí. Estaba proponiendo dos materiales, que justamente estos dos materiales tienen diferentes pendientes. Son dos aleaciones de aluminio clásicas de uso aeronáutico, donde la pendiente del 2024, ¿sí?, es mucho menor, la velocidad con la que crece la fisura, a la del 70-75. Estas dos rectas, que no se ven muy bien, ¿sí?, corresponden al 20-24 y al 70-75. Si ustedes ven acá, la pendiente es 1,94 10 a la 24 por delta K a la cuarta. Mientras que en este, no, cuando tengo la ecuación, bueno, la tengo en otro lado, no la tengo escrita acá, la pendiente es mayor a esta, o sea, es más parada la curva. Por lo tanto, un 70-75, ¿sí?, tiene muchas propiedades mecánicas mejores, por ejemplo, la sigma de fluencia, la tensión máxima y demás, pero tiene una pendiente de crecimiento de fisura mucho más rápida que la de un 20-24. Entonces, cuando uno pretende diseñar un componente, ¿sí?, que quiere que la velocidad de propagación de la fisura sea de baja velocidad, entre un 70-75 y un 20-24, elegiría un 20-24. Porque la velocidad es menor. Ante incremento del delta K, el incremento del diferencial de A sobre N es más chico, es más lento. ¿Sí? Bueno, si uno hiciera todas esas cuentas, lleva su rato de explicación esta, podría encontrar, ¿sí?, la cantidad de ciclos a la que llegaría la longitud crítica que me genera justamente la falla del componente. Y las cuentas dan que conviene usar un 20-24 porque ante esa condición de fisuración, ¿sí?, se tarda mucho más en llegar a la condición crítica, a la longitud crítica del material. Bueno, antes de continuar con esto, ¿quieren hacer alguna consulta? ¿Podemos repasar alguna cuestión que les haya quedado ahí media en el tintero? Lo de la zona plástica, después revisen los números. Yo les planteo las condiciones de contorno y ahí corrijo después esas fórmulas que se me escapó alguna cosita, ¿sí? Pero piensen en eso, piensen en la triaxialidad, en el impedimento de la contracción lateral. En una chapa finita no tengo ese impedimento, por lo tanto no es lo mismo un estado plano de tensiones que un estado plano de deformaciones. Por lo tanto, la zona plástica no puede ser igual en un estado plano de tensiones que en un estado plano de deformación. Eso es en la idea general, ¿sí? Luego, me va a definir el estado plano de tensiones o el estado plano de deformaciones si puedo o no aplicar los criterios de mecánica lineal elástica. ¿Por qué? Porque el criterio de mecánica lineal elástica se aplica cuando los materiales tienen un comportamiento frágil, por más que sean dúctiles, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ante condiciones dinámicas, conocemos que tienden a fragilizarse. Bajo condiciones de baja temperatura, tienden a fragilizarse. Bajo condiciones de grandes espesores, tienden a comportarse con una zona plástica muy pequeña, como si fuera un frágil, por el efecto de triaxialidad. Eso en cuanto a la mecánica lineal elástica. ¿Sí? Y después, con esa mecánica lineal elástica, podemos aplicar esto que acabo de explicar de la ley de pares. ¿Ok? Antes de meterme en el elastoplástico, y lo voy a nombrar, no me meto en esto porque es realmente un capítulo aparte, pero bueno, quiero dejarles el concepto del elastoplástico. Ya el título se los da. El elastoplástico es una zona donde hay mucha plasticidad. No es solamente, hay parte elástica y parte plástica. Hay grandes deformaciones. ¿Alguna pregunta, chicos? Ustedes, los docentes que están en clase, ¿alguna acotación que quieran hacer o algo? Bueno, perfecto. Chicos, no continuamos.
O se fueron todos y se durmieron. No, claro, bueno. ¿Quieren tomarse un descansito? No sé cómo están, a ver en tiempo. Y 16. Nos tomamos 5 minutos. Yo tomo un vaso de agua y seguimos. Falta un poco todavía. Bueno, listo. Escúchenme, son y 16. Vamos a ponerle 25, un poquito más. Y 25 arrancamos de nuevo. Son 10 minutos, 9 minutos. ¿Está bien? Sí, porque es pesadito esto. Nos queda, a ver, mira cuánto nos queda. Estamos acá. Estamos en la filimina 50. Faltan 18 filiminas más o menos. Sí, pero algunas van a ir medias rápido, así que sí, estos textos que lo vamos a explicar. Sí, está bien. Tómense esos 9 minutitos. ¿Mm? Poner en pausa esto. Detener. Detener.